Amigos, prepárense para una revelación que ha tomado a muchos por sorpresa. Pues así, señores, se acaba de hacer anuncios no oficiales del Seguro Social, pero son noticias muy cruciales de alguien muy importante, que pueden afectar mucho a los beneficiarios del Seguro Social. Es vital que estén al tanto de toda esta información que recorre por Internet. Es información urgente, en la cual pueden entender cómo esto puede impactar en sus jubilaciones. Manténganse con nosotros para conocer todos los detalles en esta transmisión especial. No se olviden de compartir esta noticia con sus seres queridos, darle un me gusta a este video, suscribirse para recibir más actualizaciones sobre este tipo de tema. Pues así es, señores, el director ejecutivo de BlackRock dijo que es necesario abordar la crisis de jubilación para que las próximas generaciones más jóvenes pierdan la esperanza. Desde su puesto al frente del administrador de dinero más grande del mundo, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, dice que es hora de repensar la jubilación. En la carta anual del presidente a los inversores del 2024, publicada el pasado martes, pues el director ejecutivo de BlackRock dijo que la crisis de las jubilaciones se está volviendo lo suficientemente grave como para evocar un esfuerzo de ayuda nacional de acuerdo con lo que se abordó como la crisis hipotecaria del 2008. Estados Unidos necesita un esfuerzo organizado y de alto nivel para garantizar que las generaciones futuras puedan vivir sus últimos años con dignidad. Dijo que ayudar a los trabajadores a invertir en su jubilación personal podría ser la clave de la solución, pero también pidió abrir la conversación sobre un tema clásicamente candente que hemos estado viendo en estos últimos días: la edad de jubilación. La mayor esperanza de vida ejerce presión sobre la seguridad social. La seguridad social es el programa contra la pobreza más exitoso en la historia de nuestro país. El presidente Franklin Roosevelt promulgó la Ley de Seguridad Social en el año 1935 como un programa de jubilación dirigido para los trabajadores. Era parte del histórico New Deal y los primeros pagos globales se realizaron en 1937. Luego de esto, el Congreso agregó pagos para sobrevivientes de los trabajadores. Esto sucedió en 1939. Y luego los controles mensuales regulares comenzaron en 1940. Los beneficios por discapacidad se agregaron en 1956. Los jubilados pueden comenzar a cobrar sus pagos, como bien sabemos, entre las edades de 62 y 70 años, y los beneficios del Medicare entran en vigor a los 65 años. Funciona en un sistema de pagos sobre la marcha, en el cual los trabajadores de hoy desembolsan una parte de sus ingresos, y los beneficiarios reciben desembolsos mensuales. Pero bueno, el director ejecutivo de BlackRock dice que la creación del sistema de seguridad social se basó en expectativas de vida más cortas, cuando la mayoría de las personas que contribuyeron al fondo no vivieron lo suficiente para recibir su remuneración en la jubilación. Como bien sabemos, un informe reciente del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del Seguro Social estimó que no podría pagar todas las prestaciones luego del año 2033 si no tenemos cambios. Entonces, pues Larry Fink dice que la gente vive más con menos apoyo financiero. Él dice que las innovaciones médicas en curso no solo permiten que más personas vivan hasta la jubilación, sino que estarán jubiladas por más tiempo. Como sociedad, concentramos una enorme cantidad de energía en ayudar a las personas a vivir vidas más largas. Pero ni siquiera una fracción de ese esfuerzo se gasta en ayudar a las personas a permitirse esos años extras, añadiendo que el mensaje a los trabajadores sobre su jubilación
parece ser que estás solo. Solo el 58% de los estadounidenses de entre 56 y 64 años informaron tener una cuenta de jubilación personal en el año 2020. Todo esto según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y ese es el porcentaje más alto entre las generaciones trabajadoras. Pues bueno, es allí donde Fink mencionó la asequibilidad, la falta de acceso a planes de empleadores y las barreras para inscribirse en planes de empleadores como alguna de las razones que pueden impedir a estas personas invertir en cuentas de jubilación. Pero al mismo tiempo cree que invertir en los mercados de capitales y repensar los años de nuestras vidas después de los 65 años será crucial para abordar la crisis de jubilación. Él afirma que quiere automatizar la inversión para la jubilación y repensar los años después de los 65 años. Dijo que las empresas deben hacer un esfuerzo concertado para que la inversión en la jubilación sea la opción predeterminada para los empleados. Una ley federal, la cual entrará en vigor el próximo año y que exige precisamente eso. Entonces, es un punto positivo. También dijo que debería ser un poco más intuitivo mover cuentas 401k entre empleos y aplaudió a los estados que tienen ya mismo sistemas de jubilación para todos los trabajadores, incluso si están en la economía de los trabajos por encargo. Dada la mayor esperanza de vida, también sugirió abrir la conversación sobre la edad de jubilación, citando países como los Países Bajos que aumentaron gradualmente la edad de jubilación. Sin duda alguna también reconoció la dificultad política que tiene esta medida, pero dijo que puedan haber opciones para recompensar a las personas que quieran seguir en la vida laboral hasta los 70 años. Dijo que esto no es solo un problema político y económico, sino que es fundamental para dar a las generaciones más jóvenes esperanzas para el futuro. Y es que los jóvenes han perdido la confianza en las generaciones mayores. La carga de recuperarlo recae sobre nosotros, y tal vez invertir para sus objetivos a largo plazo, incluido la jubilación, no sea un mal punto de partida.